en defensa de la fe. Con Beto Peñalosa. Hoy vamos a conocer el libro de los escritos que se usaban en las fiestas importantes de los del reino de Judá. Hoy conoceremos los Ketubim. Los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. La Iglesia, pueblo de Dios en la Nueva Alianza, al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío, a quien Dios ha hablado primero. A diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la Antigua Alianza. Pertenece al pueblo judío la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de todo lo cual procede Cristo según la carne. Porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Catecismo 839. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Siempre las ha considerado y considera, juntamente con la Sagrada Tradición, como la regla suprema de su fe. Constitución dogmática Dei Verbum. Sobre la revelación de Dios en su palabra. Pablo VI, 18 de noviembre de 1965. Vamos a ver el libro de los Ketubim, pero haremos primero un pequeño recuerdo de lo aprendido. En la historia del pueblo de Israel, luego de la división del reino de Salomón, las 12 tribus formaron dos reinos hebreos, ¿recuerdas? Judá e Israel. Judá incorporó a la tribu de Benjamín, y ambas formaron la casa de Judá. A ella en la actualidad, se la conoce como pueblo judío, y se localiza tanto en Israel como en otros 80 países del mundo. Las 10 tribus restantes están todas aún dispersas, y sin haber logrado conservar sus raíces hebreas. El primer exilio que involucró cierta diáspora judía se produjo a causa de las sucesivas conquistas que experimentó la nación hebrea. Primero fueron desterrados por los asirios en el 722 antes de nuestra era y, más tarde, por los babilonios en el año 607 a.C., cuando el rey de los babilonios, Nabucodonosor II, conquistó el reino de Judá, destruyendo el primer templo de Jerusalén y trasladando a los líderes judíos a Babilonia, en aquello que se conoce como el cautiverio en Babilonia. En el libro del Génesis se le llama Babel a esta misma ciudad. Salmo 137. Cuando estábamos en Babilonia, lejos de nuestro país, acostumbrábamos sentarnos a la orilla de sus ríos. No podíamos contener el llanto al acordarnos de Jerusalén. En las ramas de los árboles que crecen junto a esos ríos colgamos nuestras arpas. Los mismos soldados que nos sacaron de Israel y nos hacían trabajar. Nos pedían estar alegres, querían oírnos cantar. Querían que les cantáramos canciones de nuestra tierra. En 537 a.C., casi 50 años más tarde y tras haber conquistado a los babilonios, el rey persa Ciro II el Grande permitió a los judíos retornar a la tierra de Israel. Sin embargo, algunos judíos permanecieron en Mesopotamia, dando origen con el tiempo a una importante comunidad judía. El profeta Isaías había dicho que solo un resto de Israel se salvaría. No todos. Solo unos cuantos. Cuando llegue ese día, los pocos israelitas que se hayan salvado dejarán de confiar en Asiria. Volverán a confiar en Dios, el Dios Santo de Israel. Solo unos cuantos israelitas se volverán hacia el Dios de poder. Aunque ustedes, israelitas, sean tan numerosos como la arena del mar, Dios hará justicia, pues la destrucción ya está decidida. Solo unos cuantos se salvarán. Isaías capítulo 10, versículos del 20 al 22.
Como resultado, en el 450 antes de nuestra era había judíos en los 127 distritos jurisdiccionales del Imperio Persa. En el libro de Esther lo dice. Asuero, el rey de Persia, gobernaba sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, y la capital de su reino se llamaba Susa. Libro de la Reina Esther capítulo 1 versículo 1. Tanto el libro de los Salmos, como el de Esther, son parte de los Ketubim y se leen en diferentes fiestas judías. ¿Qué libros completan los escritos? Libro de los Salmos, Proverbios, Job. Luego están los 5 rollos leídos cada uno en una festividad judía. Cantar de los Cantares, se lee en Pascua. Ruth, leído en Pentecostés. Lamentaciones. Eclesiastés, leído en la fiesta de las tiendas. Esther, leído en la fiesta de Purim. Y finalizan esta sección de la Tanaj hebrea. Los libros históricos. Daniel, Esdras y Nehemías, Crónicas 1 y 2. Pero si faltan 7 libros para llegar a los 46 que tenemos en la Biblia católica. Tranquilo. No pienses que le faltan libros a la Biblia hebrea, lo que le falta ahora es actualizar la versión. Los tiempos en el mundo conocido hasta ese entonces iban cambiando, generación tras generación, según el imperio dominante en la historia, se imponían los emperadores, los reyes, se imponían nuevas costumbres, nuevos pensamientos, nuevas leyes y hasta nuevos dioses, a los que había que rendirle culto. Muchos judíos se desviaron de su fe y olvidaron que su esperanza estaba puesta en la llegada del Salvador, del Mesías prometido. La versión actualizada de la Biblia para las próximas generaciones. Se escribirá en un idioma extranjero, el idioma del imperio más poderoso, para esa etapa en la historia universal, el imperio de Alejandro III, más conocido como Alejandro Magno, estoy hablando del imperio griego. A ese cambio cultural se le conoce como el periodo de la helenización de los judíos. Helenos son los griegos. Es en ese tiempo cuando una segunda lista de 7 libros, redactados en griego, será agregada y reconocida por los sabios judíos como parte del nuevo canon de la Biblia griega, la nueva versión del Tanaj, ahora con 46 libros escritos todos en el idioma universal de aquella época. Se les conoció a esos 7 libros como los del segundo canon, o también los libros Deutero, canónicos, la segunda lista. Ahora ya tienes completo tu canon del Antiguo Testamento. La historia de cómo se realizó esta traducción la dejaremos para el próximo video, en el que conoceremos más los temas comprendidos en los libros deuterocanónicos. Conoceremos la Septuaginta, el canon que conoció Jesús. En defensa de la fe. Con Beto Peñalosa.